Bueno, en este video vamos a trabajar ahorita las operaciones con matrices utilizando lo que ya conocemos de las operaciones con vectores. Entonces, de aquí vamos a reciclar algunas funciones para continuar pues con la creación de las rutinas específicas para matrices. Una de ellas pues es la suma de matrices. Aquí para poder trabajar con esto vamos a utilizar listas de listas. Es decir, una matriz va a ser representada como una lista de listas donde cada una de las entradas de la lista grande, o sea, en este caso de la matriz, es una lista tipo vector. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta matriz, matriz de 2 por 2, de 2 por 3, 2, 5, 6, llamémosla así. Esto es a mi matriz A y una matriz B, pues para hacer la suma, ¿no? También del mismo tamaño. Entonces, en este caso, veamos que es 2 es 8 y aquí vamos a colocar una que sea 1, ¿qué número, no? 1, 5, 6. Supongamos eso. Entonces yo aquí tengo mi lista de listas, veamos que tiene la estructura de lista, o sea, estamos utilizando estos corchetes y al interior cada uno de ellos se puede ver como un vector. Entonces, como estamos haciendo el uso de listas de listas y ya sabemos sumar vectores que son listas en Python, entonces pues vamos a reutilizar esa función pues para poder definir la suma. Uno esperaría de nuevo que si yo hiciera la suma aquí, como Python trabaja con listas, entonces lo único que hace pues es hacer una lista más grande con esas listas de listas que yo tengo ahí. Pero eso pues no quiero, yo quiero hacer una suma matricial. Entonces para eso definimos la función summat, aquí en este caso la voy a llamar así, que tiene esta condición, o sea que tiene como argumento dos matrices, A y B. Recuerden que en este caso cada matriz debe estar dado como una lista de listas y los vectores tienen que ser vectores fila para poder hacer la suma, o sea, esa es la condición que yo voy a definir. En este caso vamos a colocar también otra condición y es que el número de listas que tiene A tiene que ser igual al número de listas que tiene B. O sea, el número de componentes de la lista grande A tiene que ser igual al número de componentes de la lista grande B. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que tiene dos componentes, componente 0 y componente 1, porque pues esa es la forma en la cual se lista en Python. Lo mismo componente 0 y componente 1. Y a su vez, pues ya cuando se va a hacer la suma de esos dos vectores en particular, se hace la verificación de su tamaño utilizando esta fórmula SumVec que está acá, que ya vemos que solamente suma si ellos tienen igual tamaño, esos dos vectores, ¿no? Y pues uno ya en la forma del uso, pues ya utiliza esos vectores del mismo tamaño. Entonces vamos a ver, aquí voy a verificar que tenga la misma cantidad de elementos cada una de las listas A y B. Recordemos que son tratadas como listas, pero son listas de listas. Y entonces, si eso se verifica, pues voy a crear un arreglo y voy a recorrer de nuevo la lista. Voy a recorrer las dos listas. Ahí ve. Entonces veamos que tiene exactamente la misma estructura de la función de arriba, la función SumVec. Solamente que aquí estamos haciendo la suma de las listas. Como nosotros ya habíamos definido SumVec, entonces pues utilicémosla, porque vamos a hacer la suma entre dos listas. En este caso, la lista que está en la posición I de A con la lista que está en la posición I de B. Aquí, como vemos, ahí se realizaría, se recorre cada una de estas listas y se hace su respectiva suma. Y pues entonces ese resultado se agrega a esta, a este, a esta lista más grande llamada suma. ¿Ok? Entonces, después de haber recorrido cada uno de las listas A y B, pues yo voy a retornar el valor de suma. Y entonces suma contendrá la suma de las dos listas de listas. En caso contrario, o sea, en el caso que no sean del mismo tamaño, pues entonces voy a pedir que se regrese un mensaje. Vamos a colocarlo aquí
y vectores de diferente tamaño, ¿no? En este caso, como estamos hablando de las filas pues, de la matriz, entonces diremos así diferente número de filas. Diferente número de filas para A y B. Obviamente esto solamente queda definido si está definido es un vec, por lo tanto aquí pues para poder utilizar esta rutina pues voy a incluirla y ya está trabajada. Bueno, aquí me sale este resultado porque yo no he definido específicamente, veamos aquí que como es una lista de listas, entonces aquí está sumando dos listas normal, ¿no? Entonces por eso sale de esta forma. Y esto está definido solamente para vectores, no para matrices. Entonces, en el caso de una matriz, pues sí me sale el resultado que yo quisiera. Aquí no lo hemos colocado. Quiero ver summat de A y B. Entonces, aquí vemos la suma. Entonces sería 1 con 2, 2 con 3, 3 con 8 y 2 con 1, 5 con 5 y 6 con 6. Acá. Entonces la suma queda totalmente definida. Eso pues porque estoy utilizando esta otra función, ¿no? Que suma cada uno de estos elementos acá. Bueno, eso es con respecto a esta suma de matrices. Como vemos, puedo reciclar las funciones, es una cosa muy, muy importante al momento de hacer la programación de algunas, pues de algunas funciones y pues para eso uno crea las librerías, ¿no? En este caso es una librería llena de funciones, no estoy creando objetos, no les estoy dando propiedades, pero se podría hacer, que es lo que ocurre con las librerías especializadas como NumPy y Pandas, ¿no? En las cuales se crean los objetos array que tienen ciertas propiedades y ciertas operaciones y por tal razón entonces se guardan todos en ese tipo de objetos eh, con esas propiedades, pero aquí no, aquí estamos usando listas de listas normales sin utilizar esas librerías y sin crear las categorías, ¿no? Solamente definiendo esas funciones. ¿Qué es más eficiente? Pues ya eso, eso habrá que determinarlo pues con un estudio de la eficiencia de los algoritmos, pero es una buena aproximación para aprender a conocer qué es lo que podemos hacer con Python. Bueno, otra operación que podemos definir es el producto por un escalar. Entonces, aquí voy a hacer el producto por un escalar, multiplicación por un escalar para matrices, ¿no? Así lo voy a llamar, multiplicación, escalar matrices. Y en este caso, al igual que en el de vectores, tengo dos objetos, una alfa, que es el número por el cual voy a multiplicar, y una que es mi matriz. De nuevo, aquí yo voy a definir una lista, L, que es donde voy a guardar mis resultados. Entonces, para hacer esto, yo lo que necesitaría cuando hacemos la multiplicación por un escalar es que yo coja este primer vector y lo multiplique por el escalar y luego este otro vector y lo multiplique por el escalar. Porque pues así está definida la multiplicación por un escalar para matrices. Pero ya habíamos definido nosotros la multiplicación de un escalar por un vector, el acá, que es esa función, la multiplicación por un escalar. Vamos a introducirla de una vez. Y aquí lo que necesitamos pues es utilizar de nuevo esta rutina, multiplicación por un escalar, sabiendo que lo que vamos a ingresar como argumentos son vectores. En este caso, los vectores de la matriz A. Entonces, eso lo que debemos hacer es recorrer nuestra matriz y multiplicar cada uno de los vectores que están dentro de mi matriz. A. Y aquí, pues, L le voy a agregar en cada uno de los elementos, voy a ir agregando, pues la multiplicación por un escalar que va a ser en este caso el argumento alfa que yo estoy pasando como número y aquí el vector i de la matriz A. O en este caso, pues la lista i de la matriz A. Después de que yo he recorrido toda la lista A, o sea, en este caso la matriz A, pues yo voy a retornar ese valor. Entonces va a retornar L, que es donde yo estoy guardando eh, pues mi operación.
Cuando yo hago eso, pues entonces ahorita vamos a ver, podemos verificar si está haciendo lo que nosotros queremos, un escalar matriz. En este caso, pues yo quiero multiplicar la matriz A por 3, pues 3 por la matriz A. Recordemos que mi matriz A en este caso es esta de aquí, debe ser cada uno de esos componentes multiplicado por 3, si es lo que queremos. Y entonces lo hay. Relativamente fácil, ¿no? Entonces, si ya has definido funciones, pues es una buena práctica reutilizarlas, en este caso, como yo llamo reciclarlas, para hacer otras operaciones. Muy bien. Por otro lado, podemos definir la multiplicación de una matriz en multiplicación matricial. Para eso, vamos a ver que si yo tengo dos matrices listadas como si fueran en filas, que es como estoy ingresando mis datos ahí, entonces la multiplicación la multiplicación de matrices quedará definida de la siguiente manera. Permítanme, aquí yo voy a voy a utilizar esta tablita para mostrar esa operación. Queremos saber que funciona bastante bien. A veces funciona la primera, nos encargan todos los controladores. Vamos a hacerlo de nuevo y listo. Entonces, en este caso, ¿yo qué quiero hacer? Yo quiero hacer lo siguiente. Yo quiero multiplicar una matriz, en este caso A, que está compuesta por vectores fila. Llamémoslo así, un vector 1, un vector 2 y así sucesivamente. Y puede ser de tamaño n, ¿no? Tiene n vectores fila. Y lo mismo mi matriz B, que tiene n vectores fila. A2, B2, B3, BB su n, así. Entonces, yo ingreso, esta es la forma en la cual ingreso las matrices. Entonces, el ingreso de las matrices es en filas. Las matrices en filas. O sea, yo cuando voy a dar mi matriz, cuando voy a mostrar mi matriz, en este caso estoy aquí. Cuando voy a mostrar mi matriz, cuando voy a mostrar mi matriz, pues esa matriz, o cuando voy a ingresarla, pues está escrita de esta manera, o sea, vectores fila. Pero cuando nosotros definimos la operación entre dos matrices, ¿cierto? Vamos a recordar esta forma. Supongamos que esta sea los elementos de cada uno. Aquí, longitud L, ¿no? Tiene L, M objetos aquí. A21, A22, así sucesivamente. Y esto para A su N, 1, A su N2, así sucesivamente, A su NM. Y mi matriz B, pues tiene que tener ciertas propiedades, ¿no? Aquí estoy cometiendo un error en el sentido de que la matriz A en últimas tiene que ser de la forma N por M, así en este caso, y aquí la matriz puede ser M por L, o sea, no necesariamente tiene que tener N igual número de elementos, ¿no? Igual número de vectores, fila. Lo único que sí debe concordar es que el número de elementos de los vectores de A concuerde con el número de filas, B con el número de filas aquí. Este no es L, sino es M. Con el número de filas que tiene la matriz A, la matriz B. Entonces tengo que hacer esa verificación. Y al final el producto A por B pues va a ser del orden N por L. ¿Qué pasa aquí? Pues entonces yo sé que aquí yo tengo M vectores, ¿cierto? 3, así. M vectores que concuerdan. El número de columnas de A concuerda con el número de filas de B. Y pues aquí tendría que esto no necesariamente es del mismo tamaño que acá. Entonces podemos hacer 1, 1, 1, 2, y sucesivamente 1 L le he llamado. B2, 1, B2, 2, B2, L y así sucesivamente. Listo hasta el final. Pero recordemos que en este caso la multiplicación del producto de dos matrices se hace como un producto escalar.
entre dos vectores, solamente que se toman los vectores fila de A y se multiplica por los vectores columna de B. Así, y estos son los que tienen que tener el mismo tamaño, ¿cierto? Para poder que la suma esté definida. Entonces aquí hago un producto escalar de vectores fila de A con vectores columna de B. ¿Listo? Entonces uno dice, ¿cómo podemos hacer esto de una manera tal que B esté organizada como vectores fila? ¿Listo? Entonces lo único que podemos hacer pues es hacer la transpuesta, ¿no? Entonces, en este caso, el producto de A por B, visto desde sus componentes, que lo podemos escribir así como eh, sobre L, ¿no? Bueno, y desde 1 hasta L, de el vector, si yo voy a hacer el elemento J, B, JL aquí, entonces sería J y acá, multiplicado por en producto punto con I, L, B, y aquí lo llamé L, llamémoslo acá para no utilizar más, de esta manera. Entonces, este sería mi producto punto visto desde los componentes. Pero yo quiero utilizar o quiero reciclar la función producto punto de vectores. Y los vectores tienen que ser fila. Entonces, esto yo lo podía ver como la siguiente, pues el siguiente objeto. Voy a definir este objeto de aquí. Si yo cambio los índices, ¿cierto? BK y BI. Entonces, esto me quedaría como la matriz traspuesta de B, hagámoslo así. Ah, bueno, aquí está por fuera, ¿no? Estoy utilizando muy mal la notación hoy. Entonces sería esta cosa así. Y lo mismo acá. De esta manera, y aquí B, B y K. Pero si yo hago la traspuesta de mi matriz, veamos cómo queda esto. Igual a 1, la matriz B, ¿no? La traspuesta. JI y ahorita hago, hombre, utilizando mucho esto. Y B traspuesta, entonces sería KI. Entonces, como vemos, sería en este caso el elemento IK, el elemento JK de la matriz AB no es nada más sino el producto punto de los vectores A y B, A sub J y B sub K de la matriz traspuesta de B. ¿Listo? Sería eso. Donde en este caso, entonces yo tendría que construir una rutina que me permitiera hacer la traspuesta de B y luego, entonces, con esa traspuesta, utilizar la función producto punto entre dos vectores para poder hacer esto. Entonces, así el elemento JK de la matriz AB queda definido, pues utilizando las reglas del álgebra que aquí hemos utilizado, ¿no? Estamos creando. Entonces, para eso, yo voy a primero crear la matriz traspuesta. Vamos a hacer la matriz traspuesta de A, utilizar esa notación. Y para eso, pues yo voy a crear una lista donde voy a guardar mis valores de la matriz traspuesta. En este caso yo necesito chequear si lo que yo voy a ingresar aquí puede ser un vector que yo necesite convertir en una matriz, en un vector fila que yo necesite convertir en un vector columna, y por lo tanto entonces necesito chequear si esto que está aquí es un vector o es una lista de listas. Bueno, una lista solamente de números o una lista de listas. Aquí voy a definir en el caso general si el tipo de este objeto es float o si el tipo de ese objeto es un entero,
o es un float. Bueno, aquí el OR no lo sé todavía utilizar, entonces vamos a buscar OR de Python. ¿Cómo podemos? Si es float o es o es OR. Entonces solamente aquí OR. Se llama acá OR. Y aquí si es float o integer. ¿Por qué? Porque aquí puede pasar las dos cosas, ¿no? Pero si pasa un entero, entonces no me da, no me lo reconoce como float. Entonces voy a colocar aquí. Así. Entonces cojo esto y yo digo, bueno, hace esa operación y verifica que es un número. Si es un número, entonces no es una lista de listas y por lo tanto debemos hacer la traspuesta de la siguiente manera. Aquí vamos a recorrer toda mi lista A, ¿cierto? Y vamos a crear una lista de listas de esta manera. Entonces, cada elemento va a ser una lista que va a tener elemento I. ¿Listo? Esto lo único que hace es, si A es un vector de estos que estamos, por ejemplo, una partecita de estos, no es una lista de listas, sino una lista de números. Entonces, si es una lista de números, los números bien sea float o real, bueno, float o integer que diga. Entonces, lo que va a hacer es crearme un vector columna para hacer la multiplicación. Si yo quiero multiplicar por una matriz por un vector. En caso contrario, pues yo estaría interesado en este caso, sería una lista de listas y por lo tanto yo tengo que hacer la verificación del número de columnas que tiene. Entonces, eso lo hago con esto. Supongo que lo que yo estoy ingresando en el elemento 0, o sea, en el primer elemento, el número de elementos que tiene mi lista, mi primera lista, es equivalente al número de elementos que tienen las otras listas que están dentro del arreglo grande, o en este caso, pues de la lista grande. Entonces, yo supongo que todas son iguales. Aquí no va a hacer la verificación de que todas son iguales, solamente lo va a suponer, aunque podríamos colocar una restricción ahí, ¿no? Para que se haga. Y en este caso voy a escribir mis filas de la matriz que va a quedar como traspuesta, también en un arreglo, y ahora voy a recorrer las diferentes filas para hacer la traspuesta. Entonces veo el número de filas que tiene la matriz A, y ahora a esta fila que está aquí voy a ir agregando los elementos de los vectores para crear los vectores columna. Entonces en este caso pues se van a hacer de esta manera. Vamos a ir a la fila J y voy a tomar el elemento I. Listo. Entonces eso para crear la matriz traspuesta. Cuando yo hago todo ese recorrido por cada fila, pues entonces tengo los vectores columna y lo que voy a hacer es llenar mi matriz T con esos vectores columna. Y por último, pues esto yo regreso esa operación. Sí. Listo. Y ahora pues vamos a hacer el ejemplito. Si yo tengo mi matriz A, que en este caso pues mi matriz A es esta de aquí, me debería entregar los vectores, me debería entregar la traspuesta de A. Digamos que efectivamente lo es, ¿no? Me entrega este vector de aquí, este elemento con este de acá, 2,5 y 3,6. ¿no? Entonces me los arma en una matriz, en su traspuesta. Entonces veamos que ahora yo antes tenía la matriz A que estaba formada en columnas, en filas, ahorita tengo la matriz A escrita en columnas. Si, por ejemplo, lo que yo ingresara fuera un vector, en este caso, voy a colocar el primer elemento de la matriz A, que sería este de aquí, 1, 3, 1, 2, 3, está escrito como una fila, entonces cuando yo hago esta operación, me la entrega como si fuera una columna. ¿Listo? O un vector columna.
Entonces, en este caso, mi vector columna tiene 3 filas y cada fila, pues, tiene un solo elemento. Por esa razón es útil hacer la distinción, ¿no? De si es un vector o lo que está entrando es una matriz. Después de eso, entonces ya la multiplicación por un escalar queda totalmente definida porque yo lo que voy a hacer es utilizar el producto punto. Entonces, en este caso, multiplicación por la multiplicación de matrices, matmul, la voy a determinar y debo verificar que el número de columnas de A corresponde con el número de filas de B. ¿Cómo lo digo? Voy a verificar el número de columnas de A con los elementos que tiene mi primera, en este caso mi primera lista de A. Entonces voy a hacer esa verificación primero porque para poder que esté definida la multiplicación de matrices. Entonces veamos que aquí estoy mirando el número de columnas de A debe ser igual al número de filas de B. Si eso se cumple, entonces voy a definir primero que todo mi matriz traspuesta, la matriz traspuesta de T. Vamos a hacerlo así. Lo voy a cargar sobre una variable porque no quiero embollarme ahora con la notación y voy a guardar los diferentes productos escalares de los productos puntos en una lista que va a ser pues lo que voy a retornar como el producto de A por B. Entonces para esto yo tengo que moverme por cada una de las filas de A. En este caso es for in, ¿no? Por cada una de las filas de A. Y entonces yo cojo cada vector fila de A y lo voy a multiplicar por cada vector columna de B. En este caso serían por cada vector fila de la matriz traspuesta B. Entonces vamos a hacer la multiplicación de aquí yo me estoy moviendo en las columnas de B, sí, en las filas de B en las columnas de B que digamos. Pues por cada vector columna, ¿no? O sea, sería también moverme por cada una de las filas de la matriz B, BT. Aquí podría colocar también esto. BT. Sí funciona igual. Pero voy a utilizar, son las filas B, son las columnas de la matriz B. Y entonces, en estas, a uno de los elementos va a ser el producto punto de vector I de la matriz A por el vector J de la matriz BT. Este es el producto punto de eso. Después, aquí como construyo cada una de las filas de acuerdo a esta regla, ¿no? Estoy haciendo esto. Estoy haciendo este producto aquí para poder obtener este elemento. Y pues como estos son los elementos de mi matriz, pues entonces los voy a guardar de esta manera. Y ahora, después de que los he guardado todos por cada fila, pues entonces voy a agregar esas filas a el producto B, al arreglo AB, que es el que me va a entregar a mí al final la multiplicación de las matrices A y B. Pues muy bien, aquí ya tengo todos mis elementos, aquí ya finalicé los dos for y por lo tanto voy a retornar la matriz AB. En caso contrario, ¿cierto? En caso que el número de columnas de A no sea igual al número de filas de B, entonces yo debo retornar un mensaje que me va a decir eso, ¿no? No se puede hacer esta operación no está permitida. Colocarlo así, no está permitida. Listo. Entonces aquí reciclé la opción producto punto y creé una nueva rutina que me va a servir más adelante, que es el de la matriz traspuesta. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, hacer la multiplicación
de una matriz A. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos esa matriz. La matriz A y la matriz B. La matriz A es de orden 2 por 3, la matriz B también es de orden 2 por 3, o sea que podría yo hacer la multiplicación de la matriz A con la traspuesta de B. Entonces vamos a utilizar las dos formulitas de ahí. Vamos a hacer esto. Voy a hacer el producto matricial de la matriz A con la matriz traspuesta de B. Esto me debe dar una matriz 2 por 2. Vamos a ver, todavía no hemos definido. A ver. Propun. Propun, yo lo definí como propun. Así propun AB. No he dado producto punto. Entonces no he ingresado la matriz. Aquí vamos a ingresar esta. Vamos a, en este caso voy a reiniciar el kernel. Y voy a ingresar mis diferentes matrices. Aquí la suma. Aquí las diferentes opciones, producto punto, cómo queda definido. Aquí estas dos matrices, la suma de matrices, la multiplicación por un escalar. Es para que todo esté totalmente matricial. Matmul, matriz traspuesta de B, matmul. Aquí tengo una operación. Propun no está definida, sí, yo la definí. Producto punto de este vector con este otro vector. Vamos a ver qué me falló aquí. Producto punto de A con B. Sí, aquí está definida. Y así, ahí te dice que no está definida porque BBT, BJ. Bueno, aquí un pequeño problema. Aquí ya está definido, entonces no le había dado propuna a esto. Bueno, aquí como vemos es el resultado de multiplicar la matriz A por la matriz traspuesta de B. Este resultado lo podemos verificar en cualquier, pues con cualquier otra herramienta si no queremos hacer la operación nosotros, ¿no? Pero bueno, aquí ya está definida el producto matricial y pues todo es que está bien definidas las matrices, ¿no? Bueno, aquí, y recordemos que yo estoy armando esto utilizando operaciones entre vectores y creando pues eh, las diferentes operaciones pues con matrices a partir de las definiciones de las operaciones con vectores para reciclar, ¿no? Para que esto quede no tan largo. Pues aquí terminamos esto. Espero que les haya gustado y excusas ahí por lo malito. Pero pues es una aproximación, ¿no? Otra cosa importante a mencionar aquí es que no necesariamente esta es la mejor programación, ¿no? Puede haber una programación que tenga menos elementos, menos objetos, utilizando ya list comprehension en programación de Python, que no es nada más sino pues utilizar algunas operaciones que se pueden hacer con listas y crear funciones tipo lambda en Python y eso. Pero pues aquí estamos haciendo una programación muy sencillita. Esto lo podemos cambiar después utilizando esa notación que tiene en especial Python. Pero pues es bastante útil, o sea, entender que podemos crear operaciones que no necesariamente existen dentro del lenguaje y manipular de alguna manera los objetos permitidos dentro del lenguaje para crear nuevos objetos. Y aquí es lo que estamos haciendo, ¿no? Hay que ser bien claros también en esto y es que las diferentes operaciones que yo estoy definiendo acá, pues todavía no las he comentado, debería tener algún tipo de help para poder que se puedan usar de una manera correcta o algún tipo de
de identificadores pues, de los objetos que se están incluyendo. Pero aquí lo que estamos haciendo es la multiplicación específica de objetos que están definidos dentro de listas. O sea, hay algunas operaciones que podríamos hacer no necesariamente con números, sino que simplemente trabajando con la lista de listas, ¿no? Aquí, pues de pronto aquí ya se define específicamente que sea un objeto, un número, ¿no? En el caso de que no sea un número, pues entonces no voy a obtener esta matriz traspuesta. Pero podríamos hacerlo un poco más general y no necesariamente definir que sean números, no necesariamente. Entonces, bueno, esto espero que les haya gustado y que les permita explorar más cosas con las operaciones de álgebra lineal. Para el futuro, para otros videos, entonces estaré haciendo lo que son los algoritmos de reducción Gauss-Jordan y Gaussiana y el cálculo de determinantes, bien sea por el método de matrices mayores o de matrices menores o cofactores. Y además de eso, pues también utilizando la regla de factorización LU para cálculo del determinante de una matriz. Espero que les haya gustado y nos vemos en próximas ediciones de estas series. Muchas gracias.